Gracias. A mí me persigue Dios y me persigue el despiste. Todo el mundo preocupado por la gafa, ¿verdad? Bueno, pues ya están encontradas. Tenemos todavía Santa Cena, no nos queda mucho tiempo y hay muchas cosas que decir. La verdad es que estamos tan agradecidos al Señor por todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia en este tiempo. Hablaba, por ejemplo, anteriormente Manuel de lo de Ceuta, el proyecto también de Grecia, hermanos que están saliendo para allá, misioneros de la iglesia que van a salir ahora para Amira, que saldrá para Centroasia, o posteriormente Miguel y Elke, que saldrá también para uno de los países con más necesidad del evangelio de toda la Unión Europea, que es Grecia precisamente. Vemos cómo grupo, ahora se informará también, grupos de jóvenes empezarán a salir con Fade Tour a evangelizar a diferentes pueblos, iglesias de comunidad de amor cristiano. En este periodo de tiempo, de todas las congregaciones de comunidad de amor cristiano, 5 congregaciones están mudándose o ampliando también el lugar porque se le quedan pequeños. Estamos viendo cómo la obra social se ha desarrollado de una manera exponencial, con un crecimiento impresionante. Ayer me llamaban alguna persona, y no voy a dar tampoco muchas pistas, y me decían, hay 2 personas que quieren manifestar que se han entregado al Señor y que su vida ahora ha sido cambiada y que se consideran como cristianos. Y lo haremos también próximamente, Dios mediante. Y realmente hemos visto personas convirtiéndose, entregando al Señor y tantas cosas por el cual nosotros decir gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Tenemos el templo, ahora nuevo, la construcción de la nave, que no deja de ser todo un reto impresionante, un reto increíble, porque realmente eso es mucho, muy grande, es muy fuerte todo lo que es ese proyecto, pero estamos convencidos de que Dios está detrás y cuando ese local esté también puesta en funcionamiento, esto tendrá también su impacto dentro de lo que será nuestra ciudad de Córdoba y mucha gente empezará también a conocer la iglesia por ese desarrollo y la iglesia también experimentará un cambio sustancial, de repente de estar repartidos en diferentes tandas, estar concentrados y ese poder de la concentración también tendrá un efecto importante en la vida de la iglesia, es decir, tantos motivos por el cual mucha gente de Córdoba nos podrían conocer. Ahora, mi oración como pastor de la iglesia y por lo cual a mí me gustaría que nos conocieran, va más allá, por bueno que es todo lo que yo he mencionado, me gustaría que fuese más allá de lo que hasta ahora se ha podido mencionar. Y quiero que vayamos a un pasaje que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. El título de la predicación es Dime con quién andas y... A ver, ¿quién se sabe el refrán? Dime con quién andas y te diré quién eres. Uno de los refranes más conocidos. Sancho Panza, en el Quijote, en la segunda parte del Quijote, lo decía de otra manera. Dice, no es con quién naces, sino con quién paces. Con quién comes. Es decir, es de alguna manera lo que tú eres o lo que de alguna manera tú puedes también llegar a ser. Vamos a ver ahora este pasaje de Hechos capítulo 4, y permitirme, estoy intentando también ir lentito, por amor también a Ahmed, que de alguna forma también está haciendo la traducción por allí, y Rafi haciendo un esfuerzo titánico, traduciéndole Rafi está traduciendo al ucraniano, ¿qué os parece? ¿Por qué no le damos un aplauso a Rafi también por ese esfuerzo? Y Ahmed también al árabe, así que escucharéis por ahí un murmullo, pero tiene que ver precisamente con ese esfuerzo de los hermanos de hacer la traducción también adecuada. Así que oramos también por ti mucho, Valentina, que el Señor también te siga ahí fortaleciendo y levantando en todo ese proceso que llevas. Hechos del Apóstol, capítulo 4, es un pasaje muy bonito y manifiesta que me gustaría, antes de leerlo, que pudiéramos ver el contexto. Recordáis, capítulo 3 se desarrolla, en capítulo 2, capítulo 3 se desarrolla lo que es Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. La iglesia visitado con el poder del Espíritu Santo. Pocas semanas antes, Jesús había muerto, había resucitado, había ascendido a los cielos y de alguna manera la iglesia
pasa por diferentes etapas, pero del momento de la resurrección llega también el Pentecostés, la iglesia sale a la calle, la gente se convierte, pueden experimentar un mover impresionante y dice las Escrituras que tenían el favor del pueblo, es decir, que la gente hablaba bien de la iglesia. Pero ahora, en este capítulo siguiente, cambia la situación. Ya no empiezan a hablar tan bien, sino que ahora empieza a haber oposición, empieza a haber de alguna forma una cierta acción que empieza por la cabeza, por la dirección, y que luego también se desarrolla en todo el pueblo de Israel. Cuando vemos las conversiones de 3.000, 5.000, podríamos pensar que toda Jerusalén había sido convertida, pero no. Jerusalén era mucho más grande y muchos de los que se habían convertido no vivían en Jerusalén, sino que vivían en otras ciudades. Así que Jerusalén estaba todavía por alcanzar, independientemente que había habido un gran crecimiento. Y había mucha gente que también se oponía. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 9. Y dice así las Escrituras: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? ¿Recordáis? Capítulo 3, Juan y Pedro iban a la puerta de la Hermosa y ven ahí también una persona minusválida y entonces le dice, bueno, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y esa persona se levanta y recibe sanidad. Y a consecuencia de esa sanidad, el Sanedrín, el mismo Sanedrín que juzgó a Jesús, ahora lo llaman a ellos a cuenta para decir qué es lo que estáis haciendo. Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre, esta persona, este enfermo, está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, es decir, aquella piedra que había sido desechada por los arquitectos, él ahora ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra esencial de toda la construcción. Y en ningún otro, repito, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, dice que viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Repite conmigo, y le reconocía que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. No tengo mucho tiempo, solamente situar la palabra, pero realmente en qué nos encontramos, algo que nosotros también nos podemos sentir identificados en este tiempo, porque la iglesia experimentará diferentes etapas de desarrollo, de avance, de buen testimonio, de que la gente quiera conocernos y que de alguna manera podamos tener el favor de lo que nos están alrededor, pero también puede haber etapas o incluso hasta solaparse una con otra, en la que nos señalen, nos juzguen, nos tachen de fanáticos o de extremistas o de gente radical o gente con, ¿cómo diría yo?, de otra época, porque de alguna manera no estamos alineados con ciertos parámetros que en este tiempo se desarrollan. La cuestión es que estos discípulos, Juan y Pedro, en un momento complicado, en un momento crítico, en un momento de opresión y de dificultad, ellos tuvieron una característica hacia todo aquel que estaban delante de ellos, y era que le reconocían que habían estado con Jesús. Esto es importante porque no solamente le reconocían que habían estado con Jesús, porque fueron usados como instrumento para sanar al paralítico, sino porque también ahora la manera de hablar, la entereza, la capacidad de comunicación, la capacidad de echar mano de la Biblia, porque lo que hace Pedro es mencionar el pasaje del Salmo 118, cuando está manifestando que aquella piedra
habían reprobado los constructores, había sido ahora cabeza del ángulo, el Salmo 118. Entonces se dan cuenta, aquellos que del Sanedrín, aquellos que habían juzgado a Jesús, que lo habían matado, que lo habían crucificado, ahora estos mismos tienen delante a Juan y Pedro, los líderes de la iglesia, y de alguna forma tenían la capacidad como para descabezar el liderazgo. Ese es un momento de temor de la iglesia, pero sin embargo Pedro no se amedrenta. Pedro sale de alguna forma, se enfrenta a lo que tenía por delante y él con denuedo, otra versión habla con valentía, otra con intrepidez, otra con confianza. Todo eso de nuevo, con confianza, él predica la palabra y manifiesta que solamente en Jesucristo hay salvación. Y esto, el conjunto del milagro, el conjunto del denuedo, el conjunto de mencionar las Escrituras, el conjunto de todo aquello, hacen decir a todo lo que le escuchaban, vosotros habéis estado con Jesús. Lo que deseo para la comunidad de amor cristiano es que cada miembro de la iglesia, cada mujer, cada hombre puedan ser reconocidos fuera, no porque su iglesia desarrolla una tremenda obra social, no porque plantamos iglesia, no porque enviamos misioneros, no porque tenemos un templo grande, no por todo esto solamente. Lo que queremos fundamental y principalmente es ser reconocidos porque estamos con Jesús, porque hemos sido transformados en la presencia de Jesús, porque podemos también exhalar un perfume diferente a lo que el mundo desarrolla y eso hace que la gente pueda decir, yo quiero lo que tú tienes. Hace unos días compartí una hermana de cómo cuando fue a visitar al médico, cuando llegó a la visita del médico de familia, pues se levantó la médico, porque era una mujer, se levanta y le da un abrazo y le dice, y se pone a llorar, y le dice, cada vez que tú entras, yo veo un ángel del cielo que de alguna manera me da algo que no sé lo que es, pero que me llena de una forma especial. Así que esta persona sabía de que era paciente, no era una paciente más, era una mujer que había estado con Jesús. Y cuando esto ocurre, nuestro ambiente se transforma, cambia por completo. Dice las Escrituras que tenían conocimiento de Juan y de Pedro y de todos los discípulos como que eran del vulgo y que eran gente sin letra. Gente sin letra, en lo original es grammatoi, es sin gramática. Es decir, de alguna forma se manifiesta como eran gente sin estudios. Y la palabra del vulgo, la palabra en griego es más, os va a gustar, se llama idiotai. ¿A qué os suena? Pues efectivamente, esa es la intención. A decirle del vulgo era poco menos que idiotas, ¿no? Es decir, gente sin conocimiento, gente sin formación, gente que ellos creían así. Realmente no lo eran. Vemos Pedro que conocía las Escrituras y vemos Pedro que de alguna manera tenía también, que era el que supuestamente menos docto era, oye, cualquiera de nosotros nos hubiera gustado mucho tener el conocimiento bíblico que tenía Pedro, que manifiesta en Hechos 2 cuando se desarrolla Pentecostés. No era cualquier ignorante. Es verdad que aquí también se desarrolla un poquito la pugna territorial. Lo de Judea, lo del sur, decían que lo del norte, lo de Galilea, eran más, como digo yo, más gente industrial, gente de alguna forma que buscaban hacer dinero y su desarrollo, eran más prósperos. Y lo del norte decían que lo del sur eran muy religiosos, que estaban muy enfocados en los estudios, pero que de alguna manera no se desarrollaban. Eso todavía sigue ocurriendo en Israel. En Israel se dice que el que quiere trabajar, que vaya a Haifa, el que quiera orar, que vaya a Jerusalén, y el que quiera ir de fiesta, que vaya a Tel Aviv. Eso se dice actualmente. Entonces, como que esa pugna ha perdurado durante muchísimo tiempo. Pero en cualquier caso, la percepción de la gente era negativa. Y no era negativa por la cuestión de hechos, acontecimientos, pensamientos que hubieran ellos desarrollado, sino porque lo calificaban y lo etiquetaban. Y nosotros estamos ahora también en un tiempo que como iglesia es fácil que nos etiqueten o que nos señalen, o que de alguna manera, como no pensamos como el resto de la gente, puede haber una presión sobre nosotros. Por ejemplo, un ejemplo, y lo digo precisamente porque se está grabando. En esta semana se ha desarrollado un proyecto de ley que todavía no ha sido aprobado, pero será aprobado próximamente. El proyecto trans, ¿no? Todo con lo que tiene que ver también con la transexualidad.
¿Y qué pasa ahora? Que una persona con 16 años, si quiere viajar al extranjero, tiene que pedir el permiso de los padres. Si quiere comprar alcohol o tabaco, tiene que tener el permiso. No puede hacerlo, no le dan, no le deben expender ni tabaco ni alcohol a una persona con 16 años. Pero sí va a tener la libertad, si este proyecto se lleva a ley, de cambiar de sexo a una edad donde la inmensa mayoría de los chavales y de las chavalas están todavía teniendo su definición e identidad sexual. En un tiempo de confusión se le permite complicar mucho más. Y cuando alguien dice, oye, esto es una locura, te tachan de idiotai. Te tachan de gente del vulgo o de gente que no tiene conocimiento. Hace unos años se aprobó otra ley en España y esa ley está ahora mismo en vigor. De manera que una persona, si se quiere definir como homosexual, puede hacerlo y tiene todo el apoyo para hacerlo. Ahora, si por cualquier motivo, una persona homosexual decidiera revertir su decisión y quiere pedir ayuda a algún terapeuta, algún ministro de culto, algún pastor o cura católico o psicólogo o lo que sea, y le prestamos ayuda, automáticamente se nos imputa a nosotros. Es una locura, porque atentan contra las libertades básicas del ser humano. Y en este mundo, donde vemos tal confusión y que se llama como ley, nos encontramos que la Iglesia tiene también su posición. Y en el respeto a la individualidad y a la decisión de cada persona, nosotros también queremos que, de alguna forma, nos podamos enfocar en lo que realmente es importante. Hay batallas que tendremos que enfrentar. Y algunas van a ser duras y difíciles. En algún momento veréis a vuestro pastor que lo pueden tomar preso o que salga en la prensa por alguna declaración y que lo acusen en media ciudad de alguna barbaridad. Entendemos que esa situación se está desarrollando, se está de alguna manera generando y creando. Pero hay batallas que tendremos que enfrentar en algún momento. Está claro. Pero nuestra batalla principal fue la que aquí se manifiesta. La que manifestó Juan y Pedro, que con denuedo estaban manifestando que estaban predicando el nombre de Jesucristo, porque solamente en el nombre de Jesús hay salvación y en ninguno más. Nuestra predicación, nuestro enfoque es de levantar el nombre de Jesús. Este debe ser el enfoque principal. Y si en ese proceso tenemos que tomar decisiones y confrontar cosas, pues lo haremos. Pero no podemos perder la perspectiva de cuál es la batalla que es la principal. Poder sacar a cada persona de la garra del enemigo y que en la presencia de Jesús sea transformada, sea cambiada, sea levantada, pueda tener esperanza en su vida y sentir que la gracia del Señor le libra de todo pecado y le hace una persona diferente. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Esto es nuestro Dios y esa es su misión. Aquí hay algo que para mí es importante. ¿Por qué Pedro y Juan pasaron, sobre todo Pedro, de estar negando a Jesús hasta 3 veces? Y dice que en la tercera ocasión blasfemó a viva voz. O sea, gritó blasfemando. ¿Qué blasfemaría? No lo sé. Pero Pedro, saturado ya de que le dijesen, tú habías estado con Jesús. Él no quería identificarse con Jesús. Y ahora, sin embargo, todo lo contrario. Le vuelve a decir, tú has estado con Jesús. Y él está ahora diciendo, solamente en Jesucristo hay salvación. Solamente Jesucristo ha resucitado y por eso hay salvación. ¿Qué es lo que le cambió? El poder del Espíritu Santo. La convicción profunda de su sentido, de su misión. Y el recordar la gracia que Dios había derramado sobre su vida. Dios lo cambió, Dios lo transformó. Y esa transformación le daba ahora la fuerza para enfrentarse a los retos difíciles de la vida. Escuchaba una ilustración de una persona que yo creo que también fácilmente podía también decir que me ha pasado a mí algo parecido. Una persona en un momento determinado va al aseo y por algún motivo, después de hacer lo que tenía que hacer, la gafa se le cae dentro del retrete. Y el retrete estaba, ¿cómo diría yo? De manera que estaba siendo usado para lo que suele ser usado. Llenito de componentes.
Ahora la persona tiene que tomar la decisión si coge la gafa, comprarse otra nueva o qué hacer. Y recuerda que esa gafa fue un regalo de una persona y que era una gafa valiosa. Así que al final toma la decisión de cerrar los ojos, de taparse la nariz, de meter la mano y sacar la gafa de un filito. Lo lleva durante un rato bajo el grifo y pasa un rato y 2 ratos y 3 ratos y luego lo llena de jabón y gel por todas partes. Y cuando pasa un rato, se lo acerca a ver si huele y dice, por la duda, y vuelve a repetir el proceso. Y después de mucho rato, entonces ya tiene la suficiente garantía de que está higiénicamente limpia y se las pone. Pero ahora estaba en una reunión donde había mucha gente relevante, gente importante de la ciudad. Y nadie de los que estaban allí se podía imaginar de dónde esas gafas habían salido. Yo sé que yo soy estas gafas. Yo sé de dónde el Señor me ha sacado. Algunos podrán decir, no, pero mi vida ha sido mucho más conflictiva, mucho más pecaminosa. Mira, aquí no es una cuestión de grado. Hemos estado todos enfangados en el barro. Y el Señor tomó la decisión de remangarse y meter la mano, pringarse. ¿Cómo se pringó? Enviando a Jesucristo a sacarnos del retrete. Así que a partir de ahora, cuando te pregunten ¿por qué Jesucristo tuvo que morir y resucitar? La respuesta es, porque me tiene que sacar del retrete. Hace unos días, y algunos lo habéis visto también, que lo he puesto en las redes sociales, me llamaron de la FEREDE y me pidieron poder representar a la FEREDE, por lo tanto al mundo evangélico en España, en una actividad que se iba a desarrollar en nuestra ciudad precisamente. Entonces pudimos ir nuestro hermano Antonio Simoni como presidente del Consejo Evangélico Provincial y un servidor como representante de la FEREDE. Sabéis que estoy desarrollando ahora mismo la función de vicepresidente de la FEREDE. Y en esa reunión estaban los representantes de la ciudad. Estaban todos los representantes de las administraciones, gobierno central, ayuntamiento, diputación, Junta de Andalucía. Estaban todos los empresarios y representantes de todos los empresarios. Estaban todos los políticos, sindicatos, todos los partidos políticos también ahí representados, fuerzas sociales. A nosotros nos habían puesto en segunda fila, delante de todos los cargos principales. Y cuando salimos, nos llevaron también para firmar un convenio entre la Iglesia Evangélica de España, FEREDE, y el Palacio de Congresos de Córdoba, el que está justo enfrente de la mezquita. Y ahí me encontraba firmando un convenio. Y yo recordaba, Señor, yo sé de dónde tú me has sacado. Sé que todas estas cosas son pasajeras y que no me miran a mí, sino que te miran a ti. Lo que quiero es que no reconozcan a la Iglesia Evangélica porque crecemos, nos decía la representante islámica. Dice, oye, ¿cómo estáis creciendo? Dice, en España y sobre todo en Latinoamérica. La gente es consciente del avance de la Iglesia Evangélica. Pero yo lo que quiero que me conozcan y que te conozcan es porque hemos estado con Jesús. Porque reconoces que el Señor es la única fuente de salvación para tu vida. Porque entiendes de dónde el Señor te ha sacado y dónde te quiere llevar. Y que en ese proceso lo importante no es uno, sino es el Señor. Quiero finalizar. ¿Por qué Pedro y Juan pudieron expresar con esa valentía? Hasta el punto que dice que toda la gente que estaba allí se maravillaban, se taumizaban. Taumazó es la palabra en griego de maravillarse. Se sorprendían, era como una cuestión que se sorprendía de todo lo que de alguna manera esta gente estaban desarrollando. Y 3 cosas rápidamente. En primer lugar, versículo 8.
Si lo podéis poner por allí, por favor. En primer lugar, es que Pedro y Juan y los discípulos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y la llenura del Espíritu Santo no fue solamente un acto puntual en Pentecostés, sino que, como dice Efesios, ser llenos continuamente del Espíritu Santo. Y en este tiempo de retos, en este tiempo de expectación, en este tiempo de puertas abiertas, en este tiempo en el que vemos que la gente se convierte, se entrega al Señor, en este tiempo la Iglesia Comunidad de Amor Cristiano necesita empoderarse en el poder del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no es el que se manifiesta con su presencia entre nosotros, nada de lo que tengamos, nada de lo que digamos, nada de lo que de alguna manera podamos planificar tendrá peso, sentido y relevancia en un mundo que se cae a pedazos. Es el poder del Espíritu Santo el que levantó a la Iglesia en el siglo I y es el poder del Espíritu Santo el que seguirá sosteniendo a la Iglesia en el siglo XXI. ¿Cuántos dicen amén? Esto es tu necesidad. No podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo si estamos haciéndolo habitual en nuestra vida personal, si estamos continuamente con la televisión, con la rutina, trabajo, casa, niños, y al final el día se pasa, la semana se pasa, los meses se pasan. Presencia del Señor, búsqueda del Señor. Esto es la cuestión que realmente debe ser un anhelo en nuestra vida. No es que en julio hace mucho calor y más calor hace en Judea. Y ahí fue cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. No hay problema de climatología. La cuestión no es que las actividades que se desarrollan de la iglesia, es la acción personal, individual, de decir: Señor, si no recibo tu Espíritu Santo, algo me falta, Señor. Necesito realmente entender que para mí es algo vital, que mi ministerio, que mi función, que mi servicio se queda coja si no estoy lleno del poder del Espíritu Santo. Lo que han estado con Jesús, primera característica, llenos del poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, versículo 9, son usados con poder. Versículo 9 dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Empezaron la gente a ser sanada. Y uno puede decir: bueno, eso es para aquel tiempo. Pero yo no sé cuántas personas hay aquí que dicen y manifiestan que hoy el Señor también sigue sanando. ¿Cuántos dicen amén? 4, 5, 6. Repito otra vez, a ver si de alguna manera hay más convicción. ¿Cuántos de los que están aquí están diciendo: el Señor sigue sanando hoy? Esto es para nosotros importante. Por su llaga hemos sido sanados. La sanidad no tiene que ver solamente con el beneficio del enfermo, sino, como dice las Escrituras, de las señales del reino, que el reino de Dios está aquí y por eso se desarrollan sanidades, milagros, prodigios, maravillas. La presencia del Señor se manifiesta. El próximo jueves vamos a desarrollar un culto de oración en base a sanidades. Varios hermanos compartirán cómo el Señor ha obrado en su vida, cómo el Señor la ha sanado en este tiempo concreto. Y también estaremos orando por sanidades a aquellas personas que sí lo deseen. Así que, en primer lugar, llenura del Espíritu Santo. En segundo lugar, de alguna forma manifestar poder del Espíritu Santo en la acción diaria de la iglesia. El mayor milagro, no lo olvidemos, es la conversión de la persona. Cuando una persona se entrega al Señor, es el mayor milagro, porque hay eternidad en los corazones. Y en tercer lugar, y ya para finalizar, predican el nombre del Señor y no su propio nombre. Versículo 10 hasta el 12, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, ni ningún intermediario, ni ningún santo, en ninguna filosofía, en ninguna virgen, en ninguna religión, solamente en Jesucristo hay salvación. Y esto es porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Una iglesia que ha estado con Jesús,
Es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia que manifiesta las señales del poder de Dios. Y es una iglesia cristocéntrica que levanta a Jesús, que exalta a Jesús, que manifiesta a Jesús. Seremos conocidos cuando el local esté ya en uso. Pero eso no nos olvidemos. Es simplemente un instrumento para el propósito principal. No de nosotros, sino de ti. No por nosotros, sino por tu gloria. Señor, porque por ti y para ti son todas las cosas. Hombres y mujeres que pueden decir, Señor, que mi familia, mis amigos sepan y entiendan que yo estoy contigo todos los días de mi vida. Porque no hay nadie más importante en tu vida que Jesús, el cual te llena por completo. Suple tus necesidades materiales, físicas, emocionales y por supuesto espirituales. Es aquel que Dios ha provisto del cielo para que haya salvación y podamos tener expectación de futuro. Y en Él, y solamente en Él, la iglesia se desarrolla y ve el resultado de una iglesia viva y llena del poder del Espíritu Santo. Así que si tú quieres ser de esas personas que digan, Señor, hoy también te digo, me quiero, Padre amado, enfocar en tu presencia. Quiero ser reconocido por haber estado contigo continuamente, ser llenado del poder de tu Espíritu Santo, proclamar tu nombre, que se manifiesten las señales, Señor, y que podamos realmente llenar Córdoba del Evangelio. Ponte de pie en este momento y díselo al Señor. Yo oro a Dios. Oro a Dios para que en estos años que tenemos por delante tengamos la mayor visitación que Córdoba ha tenido en la historia. Una visitación de Jesucristo que llene toda la ciudad. Que no contemos las conversiones por unidades o decenas, sino por centenas y por millares. Que la gente venga corriendo a los pies del Señor. Déjame decirte, yo creo que lo que está ocurriendo con el local nuevo es tan importante que no somos conscientes de lo que está pasando. Porque no se trata de nuestra necesidad actual, ni se trata de alguna forma de que queramos expandirnos. Se trata de lo que el Señor está preparando. Es como ampliar graneros. Es como decir, prepararos, porque viene el tiempo de mi visitación. ¿Lo crees? ¿Cuál es el mayor regalo que le podemos dar a esta ciudad? Que conozcan a Jesús. Y para eso tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra vana manera de vivir, de nuestros enfoques religiosos que atentan realmente contra ese olor fragante de la presencia del Señor, ese perfume que fluye, no solamente por lo que hagamos, no solamente por lo que digamos, sino hasta por nuestra propia presencia. La presencia solamente no basta, pero que la presencia, acompañada de palabra de Dios y manifestaciones de poder, es algo que cambia la vida de personas, de familias y de ciudades. Y este tiempo será un tiempo para ver la visitación del Señor. Cierra tus ojos. Díselo al Señor, díselo al Señor. Señor, te necesito. Jesús, 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 te necesito, Señor. Tú eres la fuente de la cual tengo que beber. En medio de mis luchas personales, en medio de mis ataques, en medio, Señor, de los momentos en los que siento que la fuerza, Señor, me falta, porque escucho noticias de familiares, de amigos, de personas queridas que se van o que están en el hospital. En medio de mi impotencia personal, Señor, lo que más necesito es tu presencia en mi vida. Díselo al Señor. Tu reto será la oportunidad para que Jesús sea relevante en tu vida. Los conflictos que estás enfrentando será una gran oportunidad para decirle, Señor, te necesito, Jesús. Sin ti no puedo caminar, sin ti no puedo avanzar. Y tú me has traído a este lugar, a este tiempo, con ese propósito. Que mi vida sea levantada, Señor, en tu nombre. Y que con denuedo, Señor, con confianza,
con seguridad, con afirmación, me enfrente a los retos que tengamos como individuos y como iglesia. Y que tu nombre, Señor, sea levantado y exaltado, porque en ningún otro nombre hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. Te amo, Dios, porque nunca me has fallado y por siempre en tus brazos estaré. Desde que me levanto y antes de dormir, yo cantaré de cuán bueno es mi Dios.